En 1982, un extraterrestre de dedo luminoso conquistó los corazones de millones de personas y se terminó convirtiendo en un fenómeno cultural global. La película de Steven Spielberg no solamente dominaba la taquilla, sino que también era tan rentable que toda la mercancía que hacían se vendía de forma instantánea, ya fueran desde tazas, stickers, lo que quisieran, lo podían vender. Sin embargo, lo que no sabían es que este éxito y las ganas de monetizar al pequeño extraterrestre llevarían a Atari a la quiebra, terminando todo en un desierto en Nuevo México. Hoy les vengo a contar de E.T., el peor juego de la historia. Pero antes tenemos que conocer a Atari, la empresa que marcó la época dorada de los videojuegos. Esta fue fundada en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney, que introdujeron al mundo el primer juego que funcionaba a base de monedas, conocido como los arcades, se llamaba Computer Space. Luego de ver ese éxito, agarraron todo el dinero que habían hecho con ese primer juego y en 1972, ya 5 meses después de haber fundado Atari, empezaron con su primer juego ya comercial, que vendría siendo conocido como Pong. Este se terminó convirtiendo en su primer bestseller al apenas lanzarlo al mercado, lo cual los ayudó a consolidarse como un grande en la industria de los videojuegos. Ya en 1976 solamente quedaba Bushnell y él terminó vendiendo la compañía Warner Communications por $28 millones aproximadamente, pero esto era más que todo para financiar el primer gran proyecto que tenían, que era el desarrollo de la próxima consola que revolucionaría la industria, que fue conocida como el Atari VCS, que fue lanzado en 1977 y ya luego en 1982 sería renombrado ya como es conocido popularmente como el Atari 2600. Según el precio de lanzamiento, algunos lugares dicen que se lanzó a $199. Estuve investigando, pero solo pude encontrar un anuncio que decía que salió bajo un precio original de $189. Que esto, si lo convertimos al día de hoy, vendrían siendo como aproximadamente unos $1000. Y esta consola fue revolucionaria porque fue la primera consola que todas las personas podrían disfrutar desde sus hogares. Ya no tenían que ir a los arcades como antes. Y esta la vendían en un combo, como vienen normalmente las consolas, en este caso con 2 joysticks, 2 paddles y traía incluido el cartucho de Combat, que luego al pasar de los años sería sustituido por Pac-Man. Gracias a esto, Atari dominó la década de los 70s y mediados de los 80s. Con todo esto tuvo un ascenso meteórico y, como les había mencionado, se convirtió en un gigante de la industria. Sin embargo, detrás de todo éxito viene la presión de poder mantener ese dominio, y para Atari la competencia creciente hizo que se vieran en la necesidad de sacar juegos de forma más rápida. Y así fue como decidieron capitalizar en la popularidad de las películas y las franquicias, y con el éxito de la película de E.T., Atari vio una oportunidad dorada para poder capitalizar en la fiebre del extraterrestre. Warner Communications, que se había convertido en su empresa matriz, pagó entre 20 a 25 millones de dólares por los derechos de adaptación de la película, que vendrían saliendo como unos 81 millones de dólares el día de hoy. Ya una vez asegurados los derechos, el desarrollo del juego cayó en las manos de Howard Scott Warshaw, un programador contratado en 1981 por Atari como programador y diseñador de videojuegos. Warshaw ya tenía unos cuantos éxitos bajo su cinturón. Su primer éxito fue Jar's Revenge, en el que manejabas unas moscas alien peleando contra otros invasores alien. Luego se encargó de adaptar a videojuego la película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, que también fue otro éxito masivo para Warshaw. Estos éxitos hicieron que pensara que todo lo que tocaba lo podía convertir en oro. Pero esta vez presentaba lo que era un gran desafío para Warshaw, ya que el desarrollo de E.T. solamente le dieron 5 semanas, ya que querían lanzarlo antes de la época navideña. En la industria actual, un periodo de desarrollo tan corto es inimaginable, por decir imposible prácticamente. Pero para darle más contexto todavía, Warshaw, para poder crear los éxitos que había tenido, como Jar's Revenge, le tomó alrededor de unos 7 meses. El de Indiana Jones le terminó tomando unos 6 meses aproximadamente, lo cual sí le da el énfasis a que tenía muy poco tiempo para poder crear un juego de ese tamaño, ya que Warshaw quería alejarse de lo que era el típico juego arcade que dominaba en esa época,
quería hacer algo más profundo, que incluso Steven Spielberg, que estuvo en varias de estas reuniones para el desarrollo del juego, le sugirió que fuera por una idea más simple, a un estilo Pac-Man. Pero Warshaw siempre defendió su idea original, creyendo que su idea capturaría el sentimiento que vio en la película. Cuando el juego de E.T. fue lanzado en 1982, las expectativas eran altísimas. Lo que los jugadores se terminaron llevando fue una experiencia frustrante y confusa. Las reseñas lo describían como un juego casi imposible de jugar y muy alejado a lo que la gente esperaba. Y se preguntarán cuál era el concepto del juego. El juego consistía en recolectar 3 piezas de un teléfono interplanetario que estarían dispersas de forma aleatoria en distintos pozos, y tenías que utilizar las habilidades de E.T. para recolectar estas piezas y luego salir de esos pozos. Sin embargo, las limitaciones técnicas y el tiempo de desarrollo impactaron severamente la calidad final. Hacían que el poder salir de esos pozos fuera demasiado frustrante, lo cual un juego para niños creo que dejaba mucho que desear. Al ser lanzado, E.T. tuvo un éxito comercial inicial, ubicándolo entre los primeros 4 de un top 15 desarrollado por la revista Billboard en 1982. Vendieron alrededor de 2.6 millones de copias. Así de fácil explotó todo y empezaron a caer las devoluciones una tras una, acumulando alrededor de 669,000 copias devueltas, y muchas de esas otras copias no se devolvieron porque eran abuelitas regalándole el juego a sus nietos. El público sentía que era un juego muy complicado de entender y que apenas si estaba relacionado con la película, lo cual todos estos factores influyeron para que se convirtiera en el mayor fracaso comercial en la industria de los videojuegos, lo cual le terminó ganando el título del peor juego de todos los tiempos. Con este fracaso, todos los juegos no vendidos se terminaron empolvando y almacenando en una bodega en Texas. Y ya con el paso del tiempo surgió un rumor de que Atari había tomado el costo de ir a enterrar todos esos cartuchos sobrantes a un desierto a Nuevo México. Este rumor duró por bastantes años, pero ya en 2014 esta leyenda se confirmó como cierta por Zak Penn, que terminó haciendo un documental llamado Atari Game Over, que con este terminaron desenterrando alrededor de 1,300 cartuchos en ese desierto de Alamogordo, Nuevo México. La ciudad terminó quedándose con 881 cartuchos que terminaron vendiendo, le dieron 100 a Zak y a su grupo y donaron 23 a distintos museos. Ya los 297 restantes quedan guardados en un lugar seguro. El fracaso de E.T. no fue el único factor, pero sí terminó siendo el símbolo de exceso y mala gestión que llevaba a esta industria de los juegos. Muchos lo consideran como el catalista para lo que fue el inicio de esa crisis que duró de aproximadamente del 83 al 85. Y esto se dio por una variedad de factores como la baja calidad de videojuegos que estaban siendo lanzados, lo cual hizo que existiera la pérdida de confianza de parte de los consumidores. Durante ese tiempo, la industria de los videojuegos, de pasar de hacer 3.2 billones en 1983 a apenas alcanzar los 100 millones en 1985. Y está de más decir que esto afectó profundamente a Atari, terminó teniendo pérdidas millonarias, lo cual hizo que se terminara dividiendo y al final se vendió. La reputación de la compañía quedó dañada de gran forma y la palabra videojuego ya se asociaba con productos de mala calidad. Sin embargo, este periodo de recesión terminó preparando el terreno para lo que viene siendo la nueva era. La caída de Atari permitió que Nintendo emergiera con su Nintendo Entertainment System, mayor conocido como NES, en 1985, lo cual terminó revitalizando la industria, ya que tenía un enfoque en la calidad y el control de licencias. Hoy, la historia de E.T. es una advertencia eterna sobre los peligros de la prisa y las expectativas desmedidas. Esta historia sigue siendo un recordatorio de cómo una mala decisión puede cambiar a toda una industria. Y aunque hoy en día el desarrollo de los videojuegos es mucho más complejo y planificado, la esencia de este caso sigue siendo bastante relevante. Las empresas grandes siguen cometiendo estos errores por metas muy ambiciosas o solo por las ganas de hacer dinero. Como para darles algunos ejemplos más actuales, tenemos a Cyberpunk, que era uno de los juegos más anticipados de la década y terminó saliendo de una forma o un estado injugable, lo cual ha seguido fomentando ese trend con el paso de todos estos años de sacar videojuegos sin terminar y arreglarlos con patches a lo largo de la vida del juego. Y no fue solo Cyberpunk, Fallout 76 o incluso Anthem, que así como salió, murió. Y aún más reciente, este 2024 tuvimos a Concord, solamente nos duró 2 semanas y cerraron los servidores, porque fue otro juego que no cumplió con las ventas y no cumplió con las expectativas en sí del público tampoco para poder ayudarles. Así que no sé qué opinan de esta historia que les conté de E.T. Claro, los ejemplos que les di actualmente, si este trend va a seguir,
Si las empresas van a mejorar en algún momento y van a aprender de sus errores, déjenmelo en los comentarios.